el segundo libro, ¿verdad?, de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, vamos a ver hoy algo del profeta Eliseo de una manera indirecta. Y como les decía, más que un mensaje, voy a tener, aunque vamos a ver de la Biblia, un estudio para conocer la mano de Dios, cómo se manifiesta, ¿verdad?, desde el trono hasta abajo, y cómo nadie escapa, ¿verdad?, de la mano poderosa de Dios, ni del juicio de Dios. Nadie escapa del juicio de Dios. A veces Dios da más tiempo en su misericordia, y vamos a verlo también en esta noche, ¿verdad?, cómo usa, y cómo usa a personas impías y sin piedad para acabar con los que no tuvieron piedad, aunque después también termine con ellos, y cómo Dios usa toda la historia. Yo estaba pensando cuando meditaba en toda la palabra de esta noche, lo que íbamos a compartir, ¿verdad?, cómo Dios es el Dios de la historia, y cómo la historia, a veces la gente dice la política, y no se ve, la historia tiene que ver con la política, y la política tiene que ver con la religión. ¿Y por qué tiene que ver? Porque es la historia, y en la historia está Dios. A veces a nosotros nos parece que Dios es solo para la iglesia, y que tiene que ver con la iglesia, y nada más con nosotros, con la iglesia. Dios tiene que ver con todo el país, con todas las naciones y con todo el mundo. Todo está bajo su mano, con todos los reinos del mundo, ¿verdad?, los poderosos y los no poderosos, y los que sean, y sobre todo con su nación Israel. La historia que tenemos en la Biblia es la de la nación de Israel, y por ahí vemos los reinos. Así que vamos a hablar de cómo el profeta Eliseo, que fue alguien, ¿verdad?, un profeta de Dios en un tiempo muy difícil. Hemos estado viendo un tiempo muy difícil. Ya vimos del hambre, ya vimos del sitio, ya vimos de la guerra con los sirios, todo eso es producto del pecado de la nación de Israel. Ahora bien, todo esto tiene que ver también por la familia y por el casamiento. Vamos a ver en esta noche que, como yo he dicho siempre, usted no se casa con una persona, usted se casa con una familia, y lo que haya para esa familia de parte de Dios le toca a usted también. Si ha sido maldecida por Dios, usted va a pagar también dentro de eso, porque se metió dentro de esa familia, dentro de ese lugar. Porque a veces decimos, bueno, yo me caso con fulana o con fulano, pero nada tiene que ver con la familia, tiene que ver con la familia. Hoy lo vamos a ver también en la Biblia. Así que vamos a ver el capítulo 9, y de aquí después vamos a estar viendo algunas cosas del segundo de Reyes. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí el subtítulo: Jehú es ungido rey ¿de dónde? De Israel. Jehú es ungido rey de Israel. Hay dos Jehú, ¿verdad? Puede haber más, pero importantes. Hay dos Jehú en la Biblia. Un Jehú que fue profeta de Dios en el primero de Reyes, y este Jehú que fue rey de Israel. Pero ¿cómo salió Jehú como rey de Israel? Y fue rey de Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Dice así, capítulo 9 de segundo de Reyes. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, o sea, vístete, y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, oiga bien, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. O sea, Jehú era hijo de Josafat, y Josafat era hijo de ¿quién? De Nimsi. Muy bien, así habla la Biblia. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. ¿Cuál es la cámara? La habitación, el cuarto. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes.
Esa fue la palabra de quién? Del profeta Eliseo. ¿A quién se lo dijo? A unos hijos de los profetas. A un muchacho joven de la escuela allí de los profetas, ¿verdad? Por la Biblia vemos que Eliseo tenía una escuela de profetas, preparando a obreros de Dios. Era un hombre viejo, pero preparando gente y profetas. Y le dijo, ve y hace. No sabemos por qué no fue. Tal vez porque ya era viejo, tal vez porque estaba medio enfermo, porque ya pronto vamos a ver la muerte de él. Y entonces mandó a este muchacho que fuera a ver a este Jehú, que vamos a ver hoy quién era Jehú. Y vamos a ver algo de lo que hizo Jehú, ¿verdad? Este Jehú que muchas veces los cristianos no lo conocen, porque a veces estudiamos poco el Antiguo Testamento y estudiamos poco los libros de los reyes y de Judá, porque a veces digo, es para allá y para acá y no entiendo mucho. Vamos a ver si hoy podemos ver algo de él. Dice la Biblia, el versículo 4, fue pues el joven, vamos a ver si hizo todo lo que le dijo el profeta, fue pues el joven, el profeta, así que el muchacho era también profeta, como usted ve por eso, a Ramot de Galaad, y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y dice, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Porque habían varios. Y él dijo, príncipe. ¿Y todos qué cosa eran? Príncipes. Una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel. ¿Quién era el que había mandado el cine? ¿Por qué no dijo, así me mandó a decirte Eliseo? Dijo así el muchacho. No, así dijo Jehová, Dios de Israel. No importa quién diga la palabra. Si es de Dios, porque a veces decimos, esto lo dijo fulano. No, no lo dijo fulano, lo dice la palabra de Dios. A veces tenemos que ver entre lo que es palabra de hombre y palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de quién? Pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de quién? De Jezabel. Vamos a hablar algo de esta mujer hoy, ¿verdad? Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. ¿Quién va a quedar libre de la casa de Acab? De los hijos, los siervos. ¿Alguien de acá va a quedar libre? Nadie. Si alguien se casa con una hija de acá, ¿qué le va a pasar? Se va también, ¿verdad? Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Este fue el que dividió el reino de Israel, ¿se acuerdan? Y se fajó contra Roboam, hijo de Salomón, y metió todo aquel culto. Y Dios destruyó la casa de Jeroboam completa, toda la familia. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, también acabó Dios con la casa y la familia completa de este rey. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta. ¿Y qué hizo el muchacho? Echó a huir, dice la Biblia. Así que trajo una serie de profecías que eran de parte de quién? De parte de Dios. Pero se la había dado a él quién? ¿Quién se la había dado? El profeta Eliseo. Él no dijo, yo vengo de parte de quién? De Eliseo.
A veces cuando mandaban a los misioneros, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Al hospital, a algún lugar, iban los hermanos. Yo decía, cuando allí le pregunto, en algún lugar la gente diga, ¿y de parte de ustedes quién viene? Bueno, nosotros venimos aquí de parte de la Iglesia Bautista. ¿Está correcto eso? Nosotros venimos aquí de parte del pastor Joel. Tampoco, está equivocado. Yo vengo aquí de parte de quién? De Dios. Porque a veces usted dice, bueno, fue la convención bautista la que me preparó por el seminario. No, usted no se debe a hombres, usted se debe a Dios. Y es Dios quien le habla, hermano. Y es Dios quien le dice. Y a veces usted puede tener la palabra de otro profeta, pero ya no es palabra del profeta, es palabra de quién? De Dios. Le había dicho con toda seguridad que el muchacho dijo eso. Sin embargo, a él no se lo había dicho Dios, se lo había dicho Eliseo. Pero se sabía que Eliseo era un hombre de Dios, o no se sabía que era un hombre de Dios. Oiga, ¿y con qué seguridad dijo todo esto, verdad? Y a Jezabel, ¿qué le va a pasar a Jezabel? Todavía vivía. El profeta Elías le cogió miedo a Jezabel. Terror. Pero el profeta Eliseo no era igual que el profeta Elías. El profeta Eliseo era un hombre de cambio. Era un hombre valiente. No estoy diciendo que Elías no era valiente, pero los valientes a veces también se aflojan. Pero Eliseo era fuerte. Era allí, estaba en Judá y contra Israel. Y bueno, fue extraordinario el profeta Eliseo. Mandó este anuncio. Dice así el versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor, ahí donde estaba sentado con los demás príncipes y los demás del reino, y siervos del rey, y le dijeron, hay paz. Hay una cosa que los israelíes buscan, ¿verdad? Hay algo que es extraordinario para todos. ¿Y qué cosa es? La paz. Cuando se pierde la paz, ¿qué se pierde? Se pierde todo. Pero para los judíos la paz es importante. Shalom leká. Paz a vosotros, dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y siempre la pregunta, ¿hay paz? No preguntaron, ¿hay problema? No. ¿Hay paz? Los problemas son de paz. Dice que Jehú dijo, y le dijeron, ¿hay paz? La otra pregunta, ¿para qué vino a ti aquel quien? Loco. ¿Por qué parecía un loco? La gente a veces piensa, ¿verdad? Los cristianos están locos. ¿Por qué parecía un loco? Porque dijo, taca, 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 no paró, ra. Y cuando lo vieron salir, ¿cómo salió? Corriendo. Le preguntaron, ¿y ese loco para qué vino? Y entonces él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Era muy reservado Jehú, ¿verdad? No quería decir. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Mentira. ¿Sabían que Jehú estaba diciendo? ¿Estaba diciendo mentira o no estaba diciendo mentira? No estaba diciendo nada, porque estaba diciendo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. ¿Y qué está diciendo? Y ellos le dijeron, mentira, algo hay. El loco es, porque no lo conocía. Posiblemente si hubiera venido el profeta Eliseo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera llamado la atención. ¿Lo conocía todo el mundo o no lo conocía? Tal vez por eso mandó a aquel joven que ¿quién lo conocía? Nadie lo conocía. Pero era también siervo de Dios. No era conocido, pero era siervo de Dios. Y traía la misma palabra de Dios y el mismo mensaje de Dios para la persona. Pero fíjese qué oportuno. A veces usted quiere hablar y no es usted a quien Dios manda. Fue una estrategia que usó en aquel momento. Y dice que ellos dijeron, mentira, decláranos ahora, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjense lo que le dijo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey ¿sobre quién? Sobre Israel. Sobre Israel. Entonces, hermano, ¿había rey en Israel o no había rey en Israel? Había rey en Israel. Pasó algo parecido a cuando estaba Saúl, ¿se acuerdan?
Cuando estaba Saúl del rey, ¿a quién ungió Dios como rey? Mandó a Samuel que ungiera a quién. Al rey David, ¿se acuerdan de eso? Y ahora estando Joram, hijo de Acab, en el reino, Dios mandó a ungir como rey aquí a Jehú. ¿Y lo ungieron o no lo ungieron? Lo ungieron públicamente, lo hizo Dios públicamente, porque a veces esperamos que las cosas de Dios sean como públicas, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo lo sepa, que esto es de Dios. Pero Dios no lo hizo público, no lo hizo ni siquiera delante de los príncipes. Fíjense que le digo, sáquenlo. Yo me quedo asombrado a veces con las cosas de Dios. Cuando yo leo una palabra de Dios, cosas que Dios hace, yo me quedo, las cosas de Dios son de Dios. Y caminan cuando son de Dios. Y a veces las hace contraria a todo lo que espera. A veces la gente para reconocer. Así que lo hizo en privado y le preguntaron, y él no quiso decir nada. Pensó, tal vez el tiempo no sea ahora. ¿Qué pensaba Jehú? ¿Para cuándo fue ungido Jehú? Le dijeron, ¿cuándo va a empezar el reino? Le dijo, ¿a partir de cuándo? Vino, el loco se fue. ¿Y cuándo será? Jehú sabía. Yo pienso que Jehú no sabía nada. ¿Cuándo iba a ser? Y por eso tal vez digo, me voy a quedar en silencio a esperar que llegue el momento. Porque el tiempo de Dios, ¿quién lo conoce? Lo que Dios anuncia, ¿quién lo conoce cuándo va a ser? Nadie. Entonces le preguntaron, y él dijo, ustedes conocen cada uno al hombre, ya saben por lo que vino, qué será, por la forma de actuar. Pero mentira. Haznos saber qué te dijo. Y él les dijo, así y así me habló, le contó todo, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Mire qué dice la Biblia. Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Usted tal vez ve eso así en la Biblia y se queda ahora pensando, qué fácil es. ¿Usted cree que cambiar un rey es tan fácil? Cambiar un gobernante, ¿usted cree que es así de ahora para ahorita? ¿Usted cree que será todo? Porque a veces pensamos, ¿cómo podrá hacer eso? Hermanos, eso es algo muy, pero muy bien en aquel tiempo más. Acab había tenido un reino que era terrible. Y su mujer Jezabel, que todavía vivía, era temida. Ya le digo que el profeta Elías la tenía. Jezabel, nadie se atrevía en Israel. Y Joram el hijo, ahí estaba, nadie tocaba, hacía lo que le daba la gana en Israel. Y habían metido la adoración a los ídolos. Y nadie se atrevía a decir nada. Casi no había profetas en Israel. ¿Se acuerdan cuando acá fue la guerra? Los que han leído la Biblia, ¿verdad? Y fue allí el profeta Josías, qué triste el rey, porque acá tuvo cercanía con la gente de Judá. Y Josías, que era un hombre tremendo, ¿verdad? Allí los reyes, fue allí a la guerra. Y acá, cuando vinieron a hablarle la gente, ¿qué decía los profetas? Que le decían acá? Todos se habían hecho, ¿se acuerdan? Cuernos de bronce. Y yo decía, así tú vas a investir a los sirios, y así lo vas a destruir. Así. Y entonces le dijo, ¿no hay otro aquí? Preguntó el rey de Judá, ¿no hay aquí algún profeta de verdad de Dios? Porque todos aquellos hermanos servían al rey, eran dados al rey. Entonces él dijo, aquí hay uno, pero cada vez que me dice malo. Y era Micaías. Y Micaías le dijo, te voy a ver bien, te voy a ver. Y murió, ¿cómo iba a morir Acab? Y Acab murió, pero gobernó su hijo Joram. Y su mujer vivió hasta los días de Eliseo y de Jehú. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Dijeron, Jehú es rey. Jehú es rey. Pero quiero antes de esto
antes de entrar toda la historia de Jehú, ahí seguir en el versículo 14, quiero invitarlos a buscar allí en el capítulo, en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 21, ¿verdad? Para que usted pueda entender todo lo que va a pasar a partir de ahora. Quiero que busquemos allí en Primero de Reyes, capítulo 21, los versículos, ¿verdad? Desde el 17 hasta el 29. ¿Por qué pasó esto que vamos a estudiar y que vamos a leer? ¿Por qué pasó ahora? ¿Y por qué no pasó antes? ¿Por qué vino ahora con Jehú y no pasó antes? Dice en Primero de Reyes, capítulo 21, versos del 17 al 29, dice así la palabra del Señor. Oiga bien. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña ¿de quién? De Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Si ustedes conocen, no puedo hacerla ahora, pero hemos oído hablar mucho de Nabot, un hombre que tenía una viña muy bonita, muy cuidada, cerca del palacio, y el rey se antojó y se enamoró del terreno de Nabot. Tenía todas las tierras, tenía todo lo que le daba la gana, pero vio como aquel hombre tenía aquella viña y cómo la tenía, y la quiso, y habló para comprársela, y Nabot no quiso vendérsela. Le dijo: esta viña es de mis padres, de toda mi familia, y no te la puedo vender al rey, te doy el dinero, no te la vendo. Pero a veces los reyes, los gobernantes, cuando se le meten ciertas cosas en la cabeza, lo hacen como sea. Entonces, pero acá era un rey un poco flojo, ¿no? Era un poco, algunos dicen pusilánime, le faltaba tal vez un poco de carácter, pero tenía una mujer que sí era, ¿verdad? Bueno, se menciona en toda la Biblia. Y llegó triste al palacio y llamó a mi padre. La mujer le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tiene? Que quiero la viña de Nabot, pero no me la quiere vender. ¿Antes te quiere vender la viña de Nabot? No te preocupes, esa va a ser tuya. Se buscó 2 o 3 testigos falsos, que puso a decir que Nabot había dicho no sé qué cosa, que había agarrado, mataron a Nabot y le dijo: ve y toma la viña de Nabot. Y él de lo más contento, ¿verdad? Ya Nabot lo mataron, yo lo había matado. Su mujer, y él de lo más contento y feliz iba para allá, iba a tomar posesión. Dice aquí la Biblia: he aquí, él está, le dijo Dios a Elías, en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. En el mismo lugar donde murió Nabot, así va a morir. Y así murió acá. ¿Se acuerda que fue a la guerra? Se disfrazó cuando Micaías le dijo todo aquello. La palabra de Dios es tremenda. Se disfrazó y no parecía el rey. Y fue a la guerra. Casi matan al rey de Judá porque le fueron arriba, y cuando gritó lo perdonaron por la misericordia de Dios. Pero dice la Biblia que un arquero, ¿verdad?, cogió un arco, hizo así, tiró una flecha a la aventura como para ir para allá a ver quién le da. Y entró por la juntura del carro, ¿verdad?, del carruaje fortificado. Y después por la, qué cosa tan, parecía una casualidad tremenda, y le entró por la juntura, lo atravesó de lado a lado. Y le dijo acá al coche: apúrate que estoy herido. Y murió ahí en la viña de Nabot. Ahí se derramó el sangre. Allí se cumplió la profecía de Acab. Ahora dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de ¿quién? De Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti,
y barreré ¿a quién? Tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿No fue lo mismo que le dijo el joven a Jehú? Que va a ser para que hagas la casa, la casa va a ser como la casa de Jeroboam y como la casa de Baasa, barrida completamente. Y dice más, hermanos, bueno, pues fue barrida la casa también de Elí, el sumo sacerdote, y como tantas familias, ¿verdad? Que Dios las ha barrido completa por su pecado. Y dice allí la palabra de Dios en el versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab, o sea, de la familia de Acab, el que fuere muerto en la ciudad, ¿cómo va a terminar muerto? Los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Así que a los de Acab, ¿qué está diciendo la Biblia? Ninguno se va a sepultar. Esa palabra de Dios, eso parece, son cosas, ¿verdad? Una familia de rey, una familia poderosa, una familia tan grande, y que todos puedan, va a decir así, a todos les va a pasar lo mismo. Sí. Los que mueran en la ciudad, se lo comerán los perros, y los que mueran en el campo, las aves del cielo. Ninguno se va a sepultar. Qué tremendo. Yo diría, qué terrible, ¿verdad? Y qué tremendo los profetas para poder la certeza de lo que Dios había dicho. Así que de Jezabel. Versículo 25. Dice así entre paréntesis: a la verdad, dice el que escribe la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, a la verdad, ninguno fue como Acab. Ninguno fue como Acab, para que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se vendió para hacer lo malo. ¿Por qué se vendió? Dice, porque Jezabel, su mujer, ¿qué le hacía? Lo incitaba, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Mire que la idolatría es un pecado grande, ¿verdad? Y dice el versículo 27, y sucedió, oiga usted ahora, es importante este versículo, porque estamos metidos allá en Jehú por este versículo ahora, o estos dos versículos, o estos tres versículos. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, este profeta, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió, ¿en qué cosa? En cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, este mismo profeta, a Elías tibita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí, después de haber hecho tanto mal? Y dijo Dios: pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal. ¿Sobre quién? Sobre su casa, sobre su familia. Él se ha humillado delante de mí, ha hecho lo malo, todo lo malo, pero yo voy a esperar, ¿verdad?, por su hijo. Y dice, entonces estamos aquí en el capítulo 9 del libro de Segundo de Reyes. Y entonces podríamos haber visto los versículos donde Joram, y bueno, dice aquí el versículo
14, versículo 14 del capítulo 9. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, ¿contra quién? Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. ¿Se acuerdan que el rey de Siria en tiempo de Eliseo era Ben-Hadad? Yo prediqué de eso. Cuando estuvo enfermo Ben-Hadad, mandó a Hazael, su siervo, que fuera a ver a Eliseo, a ver si él iba a ser sanado. Y Eliseo le dijo, sanará, no morirá de esta enfermedad, y sanará. Pero se echó a llorar cuando vio a Hazael, y le dijo por todo lo que iba a hacer. Y entonces llegó y el rey le preguntó, ¿y qué te dijo Eliseo? ¿Vas a sanar? Va a estar bien. Pero cogió un paño, lo llenó de agua húmedo, se lo puso sobre la cara y lo mató. Y al otro día era Hazael rey de Siria. Y estaba contra Israel, tremendo, era el tiempo de pecado contra Israel y contra Judá, Hazael. Y estaba en esta guerra Joram, y estaba junto con Joram. Usted va a ver quién estaba ahí también. Estaba Ocosías, rey de Judá, allí con Joram, y vamos a ver por qué estaban allí. Dice, estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Así que estaba, ¿dónde estaba el rey? Dice en Jezreel. Allí estaba en Jezreel, cerca de la viña de Nabot, ¿verdad? Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo, herido. También estaba allí, ¿quién más? Ocosías, rey de Judá, que había descendido allí a qué cosa? A visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, la misma pregunta, ¿verdad? ¿Hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, pregunta, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes que ver tú con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene, ¿de qué manera? Impetuosamente. Impetuosamente. ¿Cómo marchaba Jehú? ¿Cómo era Jehú? Impetuoso. Entonces, Joram dijo, unce el carro, prepárame el carruaje. Y cuando estaba uncido su carro, o sea, preparado, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno, ¿en qué cosa? En su carruaje. No imagino que era un carro de caballo cualquiera, ¿verdad? Era algo ahí, y venían los dos reyes en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron. ¿Dónde se encontraron? Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se encontraron? La viña de Nabot se ha hablado mucho. Yo he oído muchos mensajes, he leído mucho de la viña de Nabot. Las injusticias, ¿verdad? De los gobernantes y de todos los que hacen injusticia. Un día serán sabidos.
bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la Biblia, porque ellos serán saciados. De la mano de Dios no escapa nada. No escapa nada. La viña no fue algo terrible, duro, tremendo. Y la Biblia tendría que leerla usted. La escritura es algo que ve la historia, se repite en el mundo entero, en todas partes. Usted sigue y sigue y sigue, va viendo el Dios justo que habita en el cielo. Y dice entonces que se encontraron nada menos y nada más que allí en la heredad de quién. Dice cada uno su carro y salieron a encontrar al cual hallaron en la heredad. ¿De quién era la heredad ya? De Nabot. Pero era de Nabot, ¿de verdad? ¿Quién la tenía? ¿De quién era? La Biblia sigue reconociendo siempre. Se la habían dado sus padres en herencia, por eso él no la vendía. Pero el rey se la quitó por medio de la mujer, ¿verdad? Y dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Jehú era un súbdito de Joram, ¿verdad? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Porque era una hechicera tremenda, una fornicaria tremenda, ¿verdad? La Biblia habla de ella hasta en el libro de Apocalipsis. Es la mujer más mala, más terrible que hay en toda la escritura. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces Joram, ¿verdad?, volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió, ¿por dónde? Por su corazón, y él cayó en su propio carro. Y allí empezó a derramar la sangre en la viña del amor. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate, le dijo Jehú a su capitán, acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer, así que cuando mataron a Nabot, ¿quién estaba ahí? ¿Jehú estaba ahí o no estaba ahí? Jehú estaba en la tropa, era jefe, ya era un militar de rango. Y dice, ayer, ¿verdad? Lo que yo he visto ayer, la sangre de Nabot y la sangre de quién. Así que mataron a Nabot y a quién. ¿Por qué mataron a Nabot y a sus hijos? Porque a veces pensamos en Nabot, no sé si usted sabía que habían matado también a sus hijos. ¿Por qué mataron a los hijos de Nabot? Porque era heredero. Para que no quedaran herederos de la viña de Nabot. Por eso Dios dijo, va a desaparecer acá. ¿Y quién más? Toda su herencia, su heredad, todos sus hijos. Y dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo al cadáver de Joram, échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este. ¿Dónde? Mátenlo ahí mismo en el carro. Y le hirieron a la subida de Jehú junto a Ibleán. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, en el 11º año, o sea, en el año 11, 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías,
sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, ¿quién era Jezabel? La mujer de acá, la mamá de Jorán, ¿verdad? Era la mamá de Jorán. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Yo digo, ¿qué clase de vieja esta, verdad? Siempre pensamos eso cuando hizo. ¿Sabe lo que hizo? Se pintó los ojos con qué? Con antimonio. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué haría eso? Yo siempre he pensado, no sé si habrá otra cosa. La figura de cómo Para hacerle agradable, para sonsacarlo. ¿Sabe Dios? Es lo que yo he pensado, ¿verdad? Y atavió su cabeza. Se arregló el pelo, no se arregló el pelo. Se dio tinte, se arregló el pelo. Que bueno, no había tinte aquel entonces, porque se hubiera dado. Y se asomó a una ventana. Aquella vieja fornicaria. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. El juez mencionó del libro de los jueces, ¿verdad? Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, Jehú era tremendo, ¿verdad? Dijo Jehú: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. ¿Qué son los eunucos? Porque cuidaban a las reinas, ¿verdad? Hombres castrados que estaban allí para cuidar a las reinas y tener de ellas. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. ¿Y qué hizo Jehú? Y él pasó el caballo por arriba, una y otra vez, que pasó por arriba con el caballo. Entró luego, y después que comió y bebió, entró al palacio y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que ¿qué? La calavera. Estaba nada más que la cabeza, peladita la calavera, ¿verdad? La calavera, dice David, y los pies y las palmas de las manos, era lo que estaba allí de ella. Lo demás todo era hueso. Dice la Biblia, ¿verdad? Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad ¿de quién? De Jezreel, allí en la viña de Nabot, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Así que, hermanos, ¿para qué fue llamado Jehú? ¿Para qué fue ungido Jehú? ¿Para qué mandó Eliseo a aquel muchacho? ¿Verdad? Para hacer justicia. ¿De parte de quién? De parte de Dios. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Nadie puede, hermanos, estar fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. No será hoy, a veces sea un día, pero va a ser mañana. La justicia de Dios es lenta, pero la justicia yo he aprendido por la Biblia, para que sea quien sea. Muchas veces pensamos: Dios es para la iglesia y para los cristianos. Estoy diciendo: Dios es para la historia, para los gobernantes, para todo el mundo. Todo lo dirige Dios. Y lo triste de la vida de Ocosías y la vida del que fue antes de Ocosías, del padre Ocosías, que murieron porque se casaron con hijas de Acab y de Jezabel. Se casaron con mujeres impías y le tocó la muerte. Toda la familia, ¿verdad? De Acab, el Señor había dicho, será como la familia de Jeroboam o como la familia de Baasa.
serán barridas de la faz de la tierra. Así ha barrido Dios a varias familias. La familia de Elí, el sumo sacerdote, también la barrió Dios. Yo digo, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo el Señor hará cada familia? Por eso digo, hermanos, es la familia. Es la familia. Dios tiene un propósito con cada familia. Así que Dios bendiga nuestras vidas. Y la justicia de Dios un día vendrá. Sacó a Jehú, ¿de dónde? De allí mismo. De donde estaba acá, allí sacó Dios a Jehú. Jehú siguió haciendo cosas. Si quieren leerlo después pueden leerlo. Lo que más me gusta, yo leí de todo lo que hizo. Limpió a toda la casa de acá. Mandó decir a todos los hijos de acá, quiero que venga toda la familia de los hijos de acá y que no quede ninguno por ahí que venga. El que no quede, el que quede con vida de los hijos de acá, yo me voy a encargar de eso. Mandó a todo el mundo a matar. Pero los profetas de Baal hizo tremendo. Dice, quiero ofrecer un culto a Baal, el Dios que se hará. Y no quiero que falte un solo profeta de Baal. Si falta uno solo, va a ser muerto. Y vinieron todos a orar a Baal. Vino todo el mundo, no faltó, dice la Biblia, que no faltó un profeta de Baal, dice Baal. Y cuando estaban allí todos juntos, ellos los hombres rodearlo, que no salga uno. Si sale uno solo de ellos, capa, la vida ustedes para él. Y barrió con toda la casa de acá y con todo el culto a Baal. Pero su corazón no fue completo para con Dios. Porque a veces pueden ser usados, pero tienen un corazón que no es conforme a Dios. Dios los usó como instrumentos de Él, ¿verdad? Ahí en su maldad, en su todo, lo usó, pero el corazón de ellos no era un corazón para con Dios. Así que Dios usa todas las cosas. Que Dios les bendiga.